Efesios capítulo 4, el verso número 27, dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Entonces, pasemos al verso 28. Decía que algunos andaban muy asustados con este texto. Pero mire lo que dice el verso 28. Dice, quien antes fue ladrón, dice, debe dejar de robar. Dice, y ahora en el Señor, ahora en esta vida nueva, dice, trabajar bien y con sus propias manos. Dice, así tendrá dinero para ayudar a las personas a las personas necesitadas. Entonces, mire cómo ahora que estamos en el Señor, la vida nuestra debe de ser diferente. Sí, Señor. Ojalá usted lo pueda decir allí, así. La vida nuestra, la vida en el Señor, debe de ser diferente. No podemos seguir viviendo bajo las costumbres que tal vez se tenían antes de conocer al Señor. Por eso en muchas ocasiones hemos hablado acerca de ello. Cuando alguien de pronto trata de justificar lo que hace, diciendo, hermano, es que lo que pasa es que yo eso lo aprendí de niño, es que eso antes cuando yo estaba en casa de mis padres, eso fue lo que a mí me enseñaron. Bueno, sí, puede que te hayan enseñado muchas cosas, pero debes saber que el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un pasaje por allí donde la palabra de Dios dice que cada uno en el estado en el que fue llamado al Señor, dice, así se quede, así se quede. Entonces algunos toman ese texto y claro, tergiversan la escritura para decir que lo que el texto está diciendo es que, pues que si una persona llegó en el pecado, hay que aceptarlo así como llegó y que no necesita cambiar. Básicamente eso es lo que muchas veces se enseña. No necesita cambiar, no. Quédese como está. Entonces, algunos llegaron en adulterio, pues siga siendo un adúltero. Algunos llegaron en fornicación, siga siendo un fornicario. No estaba la palabra de Dios hablando acerca de ello. Aquí se nos habla de un cambio. Bueno, por ahí me estaban timbrando, ojalá tengan presente que estoy en la transmisión. Se nos habla de un cambio. La otra traducción, la que seguro usted tiene en las manos, dice, el que hurtaba, dice, no hurte más. Lo mismo, ¿cierto? El que hurtaba, no hurte más, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, vuelvo y digo, se está hablando de que debe de haber un cambio en la vida de la persona. Y a mí me llama la atención que estaba el apóstol Pablo hablando acerca de esto, de hurtar, el que hurtaba, no hurte más. Y saben que estaba pensando y estaba analizando por qué se dan los hurtos. O sea, ¿qué es lo que lleva a una persona a tomar? Bueno, ¿qué es hurtar? ¿Qué es robar? Es yo apoderarme de algo que no es mío, ¿cierto? Entonces, hay algo que le pertenece a otro. Pero entonces el hurtar es eso, es adueñarnos de algo que no nos pertenece, que no es nuestro. Que alguien fue el que trabajó por ello, que le pertenece a otra persona, pero que alguien viene y se lo quita. Entonces usted va por la calle y usted lleva su teléfono y usted adquirió con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio, y de pronto otro viene y le parece que su teléfono es muy bonito y viene y se lo quita, porque él lo quiere tener. ¿Sí ve? Entonces, el hurtar es eso, o sea, es apoderarnos de algo que no es nuestro. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué sucede eso? O sea, no sé si usted se lo ha preguntado. Me gustaría preguntarle, a ver usted, ¿qué piensa al respecto? A ver, los que están allí conectados, ¿qué piensa usted? ¿Por qué se dan los hurtos? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de ello? O sea, ¿por qué sucede? A ver, ¿quién está por allí que Marta Arévalo, le saludo en esta mañana. Luzmila Morales. ¿Por qué? O sea, ¿usted por qué cree
que se dan los hurtos. Los que están a través de YouTube, también ustedes pueden participar. Hermano Jairo, ¿usted lee los comentarios que enviamos por YouTube? Claro que sí, aquí lo estoy viendo. Entonces, ¿por qué se dan? ¿Qué es lo que lleva a una persona a hacer algo así? Y a despojar a otro de sus bienes. E incluso, mi hermano, hoy en día existen tantas formas, tantas maneras. Yo creo que a usted le pasa también. A mí me envían acá cantidad de mensajes. Yo le pudiera mostrar en mi teléfono cantidad de mensajes. Y eso anteriormente los hacían de una manera, ahorita los hacen de otra. Entonces, que no, que su clave dinámica fue bloqueada, que si quiere restaurarla, tiene que entrar en este link que le estoy enviando. O que tiene un envío retenido, un envío bueno, no ha sido reclamado, entonces tiene que entrar en este link. Y ahora, usted pensará y dirá, hermano, ¿será que alguien puede caer en eso? Pues si ellos lo hacen es porque saben que sí, créalo. Incluso anoche estaba hablando con mi esposa y me comentaba de una amiga de ella, bueno, de nosotros, y me decía cómo le robaron, y ella dice, todo por no verificar, y simplemente por una llamada, y de verdad creyó y cayó. Entonces, y hay mucha gente que cae de esa manera, y otros caen de otra. Pero lo cierto es que la pregunta, ¿por qué sucede? A ver, dice Luis María, porque el hurto se da por descuidar un objeto valioso. Bueno, una moto que sabemos que corre riesgo, nos advierten y hacemos caso omiso. Marta Frieri dice que algunos lo hacen por necesidad o por no querer trabajar o por lo que es trabajo fácil. Bueno, algunos lo ven de esa manera. Yana dice que el pecado y la avaricia en los corazones que no tienen a Dios. Marcelita Fajardo dice, hay unos que roban por pereza de no trabajar y buscan la manera más fácil. ¿Sí? Entonces, mire que hay unas razones, hay algo de por qué razón la persona lo hace. ¿Sí? Y me encanta, gracias por participar ustedes allí. Dice él, sí, dice porque no aprendieron a trabajar, porque son perezosos y se les hace fácil tomar lo ajeno. Herminda dice, la persona sin temor de Dios lo hace. Bueno, dice que hay diferentes, Luis Mar dice que hay diferentes maneras de robo. Pues sí, hay momentos donde usted dice, pues gracias a Dios, a mí alguna vez me robaron a través de una consignación. Y lo que yo di gracias a Dios fue por eso, que pues me robaron, pero al menos no arriesgué mi vida allí, no fue un riesgo, un peligro, de pronto alguien con un arma, no, simplemente fue que yo entregué unos equipos y me habían supuestamente consignado en efectivo, porque el recibo decía que la consignación era en efectivo y realmente habían consignado con un cheque. Entonces, sí, hay diferentes maneras como la persona hurta. Y también hay diferentes razones por las cuales esto se hace. Estaba mirando algunas de ellas. Déjenme, las presento acá. Ahora, el hecho de que las presente no significa ninguna justificación. Estoy diciendo de dónde viene, o sea, por qué se produce. Entonces, una de ellas, creo que pudiéramos decir, es la necesidad económica. Sí, ustedes lo estaban mencionando hace un momento, la pobreza y la falta de recursos básicos pueden llevar a las personas a hurtar alimentos, ropas y otras cosas. ¿Sí? Entonces, la necesidad. Entonces, y de pronto hay que entender en esto que una persona que dice yo necesito sobrevivir, tengo unos hijos allá que le están pidiendo comida, o sea, hay una necesidad. Y esa necesidad les lleva sencillamente a buscar la mejor alternativa para ellos. Ellos la creen la manera correcta. Vuelvo y digo, no es una justificación. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos hacemos conscientes de las cosas? Mi hermano, cuando uno es consciente de esto, entiende por qué en una sociedad debe de buscarse el equilibrio. Por eso cuando alguien tiene la oportunidad de gobernar, y ojalá, gracias a Dios, cuando hay gobernantes que tienen temor de Dios,
que de verdad, o sea, muestran como una preocupación, pero no solamente por sus compañeros de clase, que busca cómo ellos tengan más y el otro tenga menos, sino que cuando hay de verdad personas sinceras, personas que de verdad trabajan en pro de la sociedad. Y por eso si alguien tiene la manera de hacerlo, usted trabaja, no sé, así sea en una acción comunal, usted trabaja en una alcaldía, bueno, donde usted tenga la oportunidad de desempeñarse, qué bueno entender esto, porque no podemos nosotros ignorar de que muchas veces la misma sociedad se encarga de que esto se produzca, ¿sí ve? ¿Por qué razón? Porque cuando hay esa desigualdad social, pues eso lleva a que hayan personas desesperadas y hayan personas que incluso no tengan las mismas oportunidades tal vez para salir adelante y eso los lleva a una situación de estas. Ahora, repito, no significa ninguna justificación, no la hay, pero pues es una de las razones. También algunos lo hacen, estaba mirando que por temas de adicciones, porque hay alguna adicción y la persona tal vez consume algo por allí que no es muy bueno. Ahora, entiéndame en algo, usted a veces ven, usted dice, hermano Jairo, ¿usted por qué no dice las palabras así? Hay palabras que ustedes fácilmente las dicen y hay otras que no. Bueno, entiéndame que hay unas palabras que en estas transmisiones no se pueden usar porque nos tumban las transmisiones. Entonces, entiéndame en eso, pero ustedes, yo creo que ustedes son muy inteligentes al respecto. Entonces, sí, hay adicciones, hay personas que lo hacen por querer tener cómo satisfacer su adicción. Entonces, hablemos del licor, hablemos de otras cosas que usted conoce. Entonces, para poder financiar sus malos hábitos, entonces, pues algunos lo hacen por esa razón. Pero mira que hay algo que me pareció curioso, y es que algunos lo hacen por impulso y emoción. Escúcheme eso, porque eso me pareció curioso, porque uno siempre pudiera llegar a pensar de que todo el mundo, o quien hace eso, lo hace por la misma razón, pero algunos hurtan por el impulso del momento o por sentir esa adrenalina que se libera en el cuerpo y bueno, y todas las emociones que les producen el cometer actos delictivos. Entonces, hay personas que lo hacen es por eso. Como el que corre en un carro y él va a mil en ese carro y él sabe que cualquier movimiento en falso lo va a hacer perder la vida. Pero esa adrenalina él la quiere experimentar, ¿sí? Entonces hay personas que lo hacen por esa razón, porque ellos sienten, ellos me van a descubrir, me van a pillar, esto y lo otro, y eso, y como que eso que está sintiendo, como que le agrada de alguna manera, y pues lo lleva a hacer esto. También se dice que algunos lo hacen por trastornos psicológicos. Y hay un trastorno, yo no sé eso, la verdad no lo he estudiado, debí haberlo estudiado, ¿cierto? Pero no lo he estudiado mucho en lo que es la cleptomanía, que dicen que es un desorden del control de impulsos y que pueden llevar a una persona a robar repetidamente sin necesidad económica. O sea, él no lo hace por necesidad, según pues lo que dicen allí. Tocaría, mira, la verdad no he estudiado ese tema a nivel psicológico, qué tan verídico sea. Porque, hermano, cualquiera pudiera decirnos hoy en día, no, es que yo soy un cleptómano, sí. Yo lo soy, entonces por esas razones que yo lo hago. Sí, pero dice que algunos lo hacen por eso, por un trastorno psicológico. Otros lo hacen tal vez por la presión social. Se presenta también las personas que de pronto hacen parte de un grupo y en ese grupo, entonces, usted para poder encajar, para poder usted estar bien, lo impulsan a que lo haga, ¿sí? Entonces, yo creo que usted me entiende dentro de qué contexto eso se presenta. Entonces, la presión social también puede llevar a que alguien lo haga. Otra de las razones, por desesperación. Sí, hay personas que entran en una crisis y entonces ya por desesperación terminan haciendo eso. La única opción que tengo para poder solucionar esto.
Entonces le van a robar o va a perder la casa con el banco allá, bueno, el banco le va a robar. Entonces la va a perder, entonces por una desesperación o por cubrir una necesidad urgente allí. Alguna vez vimos una película de alguien que se metió en una clínica allí y secuestró, digamos, a todos allí. ¿Por qué razón? Porque quería que a su hijo allí le hicieran un trasplante de corazón. Entonces, en esa desesperación, la persona muchas veces, por la desesperación, termina haciendo esto. Pues, hay que tener ese conocimiento. Pero también estaba viendo que eso de la desesperación también se da, por ejemplo, cuando hay desastres naturales o incluso conflictos sociales, cuando incluso se dan, ciertas situaciones allí donde la gente dice, bueno, nos vamos a quedar sin comida, eso y lo otro, entonces se entran entran a los supermercados, saquean todo, entonces por esa desesperación, o sea, como que impulsados por esa desesperación, entonces se terminan cometiendo estos actos. También algunos lo hacen por rebeldía, ¿cierto? Personas que no lo necesitan, pero por pura rebeldía, entonces la rebeldía lo lleva a esto, incluso cuando hay protestas. Entonces muchas veces una de las formas de protestar, y pues de alguna manera, pues no es solamente por rebeldía y la protesta, sino también por querer hacerse a un bien que no le pertenece, entonces la persona termina haciendo esto. También en algunos casos, incluso estaba mirando que hasta por temas de conflictos a nivel familiar. Entonces, bueno, hay personas que cuando hay alguna situación allí de familia, algún conflicto, alguna situación que los cansa, que los molesta, entonces como que una de las maneras no sé, de expresarse en ellos es a través de estas situaciones. Otros lo harán, mire que hice la tarea, otros lo harán por falta de oportunidades. Entonces, lo que decía en un principio, la necesidad y la falta de oportunidades muchas veces lleva a la persona a estas situaciones. Y algunos llegan al Señor y ellos vienen de allá. Por eso es que usted se da cuenta que en la iglesia sucede algo muy bonito. Y es que Dios, cuando alguien se convierte al Señor, Dios entra a restaurar esa vida por completo. Aún en la parte que tiene que ver con su trabajo, o sea, con el darle oportunidades, el abrirle, porque incluso creo que las oportunidades están. Lo que pasa es que uno en muchas ocasiones no las ve. Entonces, pero esas faltas de oportunidades que la persona cree que no hay la manera, que no se le permite, entonces por eso le puede impulsarlo a tomar una decisión de estas. Entonces, lo ven como la única manera, escúcheme eso, como la única manera de mejorar su situación actual. Entonces, la posición social para poder mejorarla, haciendo las cosas bien, dice la persona, no me funciona, no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia. Entonces, terminan haciéndolo de la manera equivocada, de la manera negativa. Pero también algunos lo hacen para buscar tener una mejor posición social, estatus se llama ello, ¿cierto? Entonces están buscando, entonces él no quiere vivir donde vive, él no quiere estar en el contexto en el que está, entonces usan ello para poder como impulsarse, como que les sirva como cohete para ellos poder elevarse a esa posición en la que ellos quieren estar. Entonces, nosotros debemos de saber que no importa qué le haya impulsado en su vida pasada, qué lo haya motivado, no importa lo que sea. Incluso alguien lo que decía, no, que es un problema psicológico, hermano, no importa lo que sea, el Señor, cuando una persona está en Cristo, la Biblia dice que nueva criatura es. O sea, hoy día en el Señor es una nueva criatura. Y la Biblia dice, las cosas viejas pasaron. Y por eso dice, el que hurtaba, hermano, ya no más, porque aún en ese tiempo ya existían. Usted no crea que eso
que eso nació en el gobierno de ¿quién? Bueno, no mencionemos a nadie. No, eso no nació acá. Eso aún allá, en ese tiempo, estamos hablando de hace 2000 años, y dice, el que hurtaba, allá también habían personas que lo hacían. Entonces dice, el que hurtaba dice, no hurte más. Y entonces, más bien, lo manda es a qué? Lo manda es a que trabaje. Eso es lo que tiene que hacer, tiene que trabajar. O sea, Dios nos manda a que nuestra vida, ahora yo tengo que direccionarla diferente. Entonces, y ahora, y algo en lo que estaba pensando, me quedan unos minuticos poquitos, pero algo en lo que estaba pensando es en cómo nosotros, quienes somos padres, debemos de, por eso, hacer un trabajo también en los niños, para que los niños no vayan a caer en estas prácticas. ¿Sí ve? Porque muchos, créalo, muchos aprendieron estas prácticas, las aprendieron incluso desde niños, estando pequeños, incluso estando en la casa de los padres, allí aprendieron a hacer cosas que no eran correctas. Entonces nosotros, quienes somos padres, pues debemos de cuidar de que nuestros hijos no aprendan, decimos, no aprendan malas costumbres. Ese trabajo debemos de hacerlo. Entonces, cuidar a nuestros hijos, estar como muy pendientes de ellos. Entonces, estaba mirando, ¿por qué roban los niños? Ya, mirando eso, o sea, ahí miramos los adultos, pero ¿por qué un niño lo hace? Tengo 5 minuticos. Vea, los niños muchas veces, pues obviamente ellos en muchas ocasiones no son conscientes de lo que están haciendo, no lo ven como lo ve un adulto, pero algunos niños lo hacen por curiosidad o por impulso. Los niños pequeños a menudo actúan por curiosidad y escúcheme esto, y no entienden completamente las implicaciones de llevarse algo que no les pertenece. Entonces, simplemente pues, le pareció, pues vio algo allí, lo cogió y cuando llegó a la casa le dijeron, ¿usted de dónde trajo eso? No, es que yo lo vi ahí estaba y me lo traje. Entonces, algunos lo hacen por eso. Otros lo hacen, escúcheme esto, otros lo hacen por imitación. Esto está como para arrancar otra enseñanza. Los niños pueden imitar comportamientos que ven en otros, incluso en los mismos adultos, o hablemos de sus propios compañeros. De ahí, hermano, que uno a veces no tiene en cuenta con quién, usemos esa expresión, con quién se juntan nuestros niños, ¿cierto? ¿Con quién se juntan? A ver, ¿cuáles son los amiguitos de mis hijos? Y a veces uno no tiene en cuenta ello. Entonces, muchas veces, no, pues como el colegio tal es el más barato, entonces yo lo meto ahí, la escuelita tal, esa es la más barata, entonces allá voy y lo meto, allá no me cobran nada. Hermano, ¿y usted por qué no lo mete en un lugar mejor cuando tiene la manera de hacerlo? No, hermano, eso allá lo que le van a enseñar es matemática y le van a enseñar español, eso es lo mismo. Entonces, puede que lo que le enseñen sea lo mismo, pero la pregunta, y bueno, ¿y en qué contexto? ¿Quiénes van a ser los compañeros? Porque él va a aprender de la conducta de esos niños también. ¿No lo haya pensado? Piénselo porque así es. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son sus compañeros? Entonces, porque de alguna manera ellos lo van a influenciar. Entonces, algunos, por eso digo, algunos lo hacen por imitación, porque lo ven en otro. Y peor cuando pues lo ven en los adultos, incluso en los mismos padres. Padres que roban, no, hermano, eso no se da. Que hayan hermanos cristianos que roban, no. Que hayan hermanos que fíen empanadas en la iglesia y que no las paguen. ¿Cómo se le ocurre? Que hacen unos tamales en la iglesia y los fían y no los pagan. ¿Cómo se le ocurre que al último ya los del comité tienen que decirle al hermano, vea, hermano, le perdonamos la deuda para que no, si bien el Señor no se pierda? Y eso es que de pronto no se perderá por los tamales, se perderá por lo que fió en la tienda y no pagó, por lo que le pidió prestado al otro y no le pagó. Pues estoy diciendo como si eso pudiera suceder. Entonces, hermano, pero algunos niños, como ven que el papá es así, que la mamá es así,
que la mamá le sacó una falda fiada a la otra hermanita y no se la pagó, entonces el niño pues cree que eso se puede hacer. Pues digo yo como si esas cosas pudieran pasar. Algunos niños, tengo 2 minutos, algunos niños lo hacen por búsqueda de atención. O sea, porque ellos quieren llamar la atención, porque es la única manera, nadie le presta atención. Entonces, coge y quiebra un vaso, pues présteme atención. Entonces, el niño va y roba para que, bueno, eso se arma el escándalo y ahora sí se centra la atención en ese niño. Entonces, cuando el niño no recibe atención positiva, al menos él dice, pues haya la otra, al menos que me atiendan por lo otro.